Déjame hacerte una pregunta, porque yo entiendo, como siempre es el caso, ¿no? Y sucede todo el tiempo, que si, como decíamos, la premisa de que Netanyahu está haciendo las cosas bien es incuestionable, entonces podemos producir una interpretación donde lo que está haciendo tiene sentido. Un segundito, Francisco. Una cosa importante. Netanyahu tiene un problema interno que no siempre tiene que ver con Netanyahu. Y que el Deep State en Israel no es menos fuerte que en otros países. Al contrario, creo yo que es más fuerte. Bueno, pero es que la pregunta que te voy a hacer obvia todo eso, porque si bien es cierto que hay algunas cosas que hace Netanyahu que por lo menos superficialmente parecen pro-israelíes, por supuesto que sí, para mí es todavía más diagnóstico realmente para esta cuestión lo que no hace Netanyahu. Entonces, yo te preguntaría, bueno, tú dices que Netanyahu puso como condición que se reconozca la calidad de Estado judío de Israel y los musulmanes nunca van a hacer eso, y entonces se supone que esa es una astucia que de alguna manera está protegiendo a Israel. Pero yo te pregunto a ti, ¿por qué Netanyahu, y para esto no importa de qué tamaño sea el Deep State israelí, ¿por qué Netanyahu no agarra el micrófono e informa al mundo entero, porque lo puede hacer, porque si él convoca una rueda de prensa en vivo se tienen que presentar todos? ¿Por qué no le informa al mundo entero que OLP Fatah es la creadora de Irán? Es decir, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina es la que entrenó y armó a las guerrillas de Ayatollah Khomeini en los 70s en Líbano y luego construyó las instituciones terroristas de Khomeini. La importancia de OLP Fatah, de la Autoridad Palestina para la creación del Irán yihadista es total. Entonces, y esto es algo que la gente no sabe. Esto se dijo en la primera plana del New York Times en 1979, cuando sucedió la revolución iraní. No es precisamente un secreto para un historiador, pero para la gente común sí, porque se dejó de hablar de la relación entre OLP Fatah e Irán. Y lo que yo puedo ver es que Netanyahu tiene todos estos años fingiendo que no hay una relación entre OLP Fatah e Irán, cuando la relación no podría ser más profunda. Si fueses primer ministro de Israel, ¿qué harías? ¿Llamarías una conferencia de prensa para hacer un debate histórico sobre la función de la OLP y la relación con el Mufti de Jerusalén y con Irán y las radios de Zen? ¿O planificarías un ataque a las centrales nucleares y harías más o menos 50 operaciones secretas para posponer al máximo en lo posible la capacidad nuclear de Irán? Bueno, tú estás suponiendo que se está preparando ese ataque, pero lo que yo te pregunto a ti... No, yo lo que te digo seguro es que durante los últimos años Israel lo que ha hecho es intentar todo el tiempo dar una patada que posponga el programa nuclear de Irán. La contracara de lo que te estoy diciendo es que no se logró posponer el programa nuclear de Irán. Si cuando le pegaste a Irán y le incendiaste una central nuclear vital, tardaban 10 años en armar su primera bomba nuclear, después de eso, al cabo de un mes, quizás tardaban 7 años. O sea, el proceso se ha ido achicando y por más que Israel hizo acciones bélicas concretas en la oscuridad para poder derrotar eso, bueno, no lo ha logrado. Es por eso que me parece a mí que es irreversible un ataque de Israel contra Irán. Bueno, yo predigo que no va a suceder. Veremos quién tiene razón. Pero independientemente de eso, la pregunta sobre la mesa es ¿por qué Netanyahu no informa sobre la relación entre OLP Fatah e Irán? Mira, esto, en mi opinión esto es decisivo, porque a ver, tú y yo sabemos que el margen de victoria de la resolución en la Knesset que aprobó los acuerdos de Oslo, el margen de votos a favor para eso... 61,59. Fue un voto. 61,59. Exacto. Oslo B. Entonces, es el margen de un voto. Y por lo tanto, puedo asegurar con total certitud que si el público israelí y el público judío de la diáspora hubiera entendido en 1993-94 que firmar el acuerdo de Oslo era meter a Irán a territorio militarmente estratégico del Estado judío, porque eso es lo que son Judea, Samaria y Gaza, entonces el voto a favor del acuerdo de Oslo hubiera fallado. No se hubiera cambiado nada más ese voto en el margen. Todos hubieran votado en contra, porque nadie hubiera sobrevivido en la política israelí si tiene que luego que explicar por qué votó a favor de meter a Irán,
que en público amenaza con exterminar a los judíos israelíes a territorio militarmente estratégico de Israel. Entonces, la pregunta, déjame nada más muy claramente hacerte la pregunta, porque yo también sé, algo que casi nadie sabe, aunque tampoco es un secreto, que el que inició esas negociaciones que culminaron en los acuerdos de Oslo fue Benjamín Netanyahu en la Conferencia de Paz de Madrid, porque a esa conferencia de paz fue Yitzhak Shamir y no se llevó a David Levy, que era el ministro de Relaciones Exteriores, se llevó al subsecretario, que era Benjamín Netanyahu, y Netanyahu fue la estrella de esa conferencia de paz y fue él el que violó por primera vez el tabú que existía en la política israelí en contra de negociar con los terroristas. Él violó por primera vez ese tabú y de esas negociaciones pioneras en 1991 se desprenden, por supuesto, las negociaciones 2 años después, bueno, en el Inter, que se firman en 1993-94. Entonces, Netanyahu no solo no ha informado a los israelíes y a los judíos de la diáspora con la facilidad de hacer una conferencia de prensa. Lo puede hacer en un segundo y lo escucharía el mundo entero. En todos estos años, ya son décadas, Netanyahu nunca ha informado sobre el papel de OLP Fatah creando a Irán, de la relación de ellos con Irán, y además de eso, él es el que abrió las negociaciones contra esta organización que tiene el objetivo de exterminar a los judíos israelíes. ¿Qué hay de eso? Dos cosas estoy de acuerdo, una no. Va. La primera, no estoy de acuerdo con el hecho, con la confianza que le tenés al ser humano. Porque tú partes del punto de partida que si tú explicas incluso algo bien, la gente va a entender. Y una persona que piensa que no quiere seguir pagando el costo de la guerra o del enfrentamiento con los palestinos y que quiere paz ahora a toda costa, como ocurre, por ejemplo, con sectores dentro de Israel, tú le vas a dar 25.000 millones de argumentos y la persona va a seguir pensando que lo que estás diciendo no importa, o no es relevante, o bueno, ya lo superamos. El punto de partida de lo que hizo Israel en el acuerdo de Oslo era lo que se llama la fórmula Shem Tov Yariv. Y es de los años 70, 74 más exactamente, 2 ministros de Israel que dijeron, si hay una fuerza palestina o árabe que está dispuesta a reconocer a Israel y que está dispuesta a dejar de combatir contra Israel, nosotros nos sentamos a hablar con él. Esta fórmula Shem Tov Yariv la desarrollaron gente del Partido Laborista. Entonces, el error fue pensar que la OLP realmente había aceptado las 2 premisas de Shem Tov Yariv. O sea que eso por un lado. Por otro lado, mirá, Netanyahu ha hecho una declaración en donde acusó al Mufti de Jerusalén de haber sido el instigador de las campañas de gas. Y los historiadores salieron a criticarlo muy duramente, por más que el Mufti de Jerusalén tuvo un papel fundamental en ciertos aspectos del trabajo nazi. Y entre otras cosas, el Mufti de Jerusalén hizo una operación en 1944 para envenenar a toda la gente en Tel Aviv. Y entre otras cosas, el Mufti de Jerusalén quería conquistar Israel para en Emek Dotan construir crematorios. Sí, apuntamos que para nuestros escuchas que el Muftí de Jerusalén es el padre fundador del movimiento árabe palestino y fue un alto nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Eso no está en disputa. Y ni tampoco está en disputa que fue uno de los líderes de la solución final nazi. No está claro, no está en disputa. Lo que pasa es que eso está clarísimo. Meterte en una discusión histórica en un pueblo como el israelí, vas mal. O sea, yo creo que Netanyahu no lo hizo lo que estás pidiendo porque muchos piensan que es irrelevante ese punto. ¿Cuál, perdón? El punto de señalar la relación entre la OLP e Irán. ¿Está bien? ¿Por qué es irrelevante? Déjame hacer la pregunta para que se escuche bien. ¿Por qué sería irrelevante informar a los israelíes que la organización que está entrando al Estado judío, a territorio militarmente estratégico, al Estado que fue creado para proteger a los judíos de genocidio, es una organización que creó el Estado que promete repetir el genocidio nazi en Israel? ¿Eso por qué sería irrelevante? Muy simple. ¿Qué es más importante? ¿Informar eso o decirle a la audiencia en Israel, Arafat en su auto, el día que comenzó la autonomía palestina, metió terroristas en su auto? O... Sí, pero esos terroristas que metió Arafat
Sí. también los metieron los gobernantes de Israel. Ellos firmaron el acuerdo que permitió a Arafat entrar a Israel. Sí, muy bien. Entonces, lo que tendría que haber hecho Netanyahu son cosas más relevantes, más inmediatas, él y otros gobernantes. No, pero es que mi punto es, si Netanyahu hubiera informado antes de 93, si Netanyahu hubiera informado a los israelíes sobre la naturaleza de OLP Fatah, que no es difícil porque, repito, estaba en la primera plana del New York Times en 1979, que OLP Fatah era la creadora de Irán, del Irán yihadista terrorista de Khomeini. Espérame. Entonces, Francisco, volvemos a lo mismo. Para ti es pero es que no, para ti es un tema importante como historiador. Netanyahu, como político, tiene otros argumentos para defenestrar a la OLP, no necesariamente ese. No, pero es que si Netanyahu hubiera informado sobre esto antes del 93, no se hubiera firmado el acuerdo de Oslo. Primero que No hubieran entrado los terroristas a Israel. No habría habido un argumento internacional para presionar a Israel. Y lo que no estoy de acuerdo contigo es que en la conferencia de Madrid, Netanyahu lo que quiso como viceministro de Exteriores fue implementar el acuerdo de autonomía de Menachem Begin. Eso es lo que él defendía en ese momento. El acuerdo de Oslo está sustentado en Yossi Beilin como principal ideólogo y Shimon Peres como quien lo movió. Esa para es la adelante. historia oficial, pero está perfectamente bien documentado que Netanyahu en esa conferencia de paz de Madrid en 1991, esto no es ni siquiera controvertido, él fue el que abrió negociación, ahí por primera vez se abrieron negociaciones con OLP Fatah. A ver, entonces, ¿por qué? Porque si fuese así, está bien que no es, pero ¿por qué entonces? Me traigo los libros de historia para que lo chequemos. Una de las cosas que Israel exigía era que la OLP no tenga representantes oficiales y nombraron a... Pero eso, ¿qué importancia tiene? No, es importante porque la conferencia... No, están negociando con la OLP, sea indirecta o directamente. Se está negociando con gente que quiere exterminar a los judíos israelíes. La comitiva palestina era una comitiva combinada con Jordania, ¿está bien? Y no había miembros de la OLP oficiales. ¿Y bien? eso qué importancia tiene? Bueno, está bien, pero entonces no podemos crear... Las negociaciones con OLP Fatah, lo que tú me estás diciendo, lo que demuestra es que estaban avergonzados de lo que estaban haciendo. Por eso querían que no fuera gente oficialmente de la OLP para poder encubrir lo que estaban haciendo. Entonces esto no disculpa a Netanyahu, esto lo recondena. De todas formas, el acuerdo más importante de todo lo que estás diciendo es Oslo B. Y en Oslo B, Netanyahu no tuvo nada que ver. Y el ideólogo de Oslo B es Yossi Beilin, Shimon Peres. Es más, no entiendo, me atrevería a decir que más Yossi Beilin que Shimon Peres. Pero otra vez, no entiendo por qué habría un esfuerzo automático, casi de reflejo, de reflejo de que golpeas la rodilla y sube la pierna, para defender a Netanyahu contra cualquier cosa que yo diga, cuando lo que es adaptativo para el pueblo judío es escrutar con mucho escepticismo a sus propios gobernantes. Eso es lo que es adaptativo. No es adaptativa la apología. La apología no nos sirve para defendernos. Has escuchado un montón de críticas hacia Oslo, hacia cosas que dijo Netanyahu, pero no me voy a inventar facts. Yo no me voy a inventar facts. Entonces, los cerebros de Oslo, y especialmente de Oslo B, son claros. Que son, es más, son israelíes que asesoraban a Yossi Beilin. Netanyahu siguió Oslo y ejecutó Hebrón. Y ahí tienes un punto de que si realmente querías congelar Oslo, ¿por qué ejecutaste H1, H2 en Hebrón? Y por otro lado, sí se dio Netanyahu, como por ejemplo cuando en el año 96 abrió los túneles, en lo que es la visita a los túneles, bueno, los palestinos reaccionaron de manera muy violenta y Netanyahu también cedió. Y hubo una pequeña intifada. O sea, no es un tema de Netanyahu, ante Netanyahu, yo discuto facts. Bueno, entonces, pero entonces déjame contestar la pregunta que dejé colgando porque no te contesté. Me preguntaste, ¿qué haría yo si fuera primer ministro de Israel? Lo que yo hubiera hecho en 1991, cuando empezaron a presionar durísimo a Yitzhak Shamir para que iniciara negociaciones con OLP Fatah, es que yo habría convocado como primer ministro de Israel una rueda de prensa en vivo. Yo le hubiera dicho a los medios, voy a dar un anuncio muy importante sobre el conflicto árabe-israelí, en vivo. Por supuesto, viene toda la prensa, porque cuando hay una noticia grande en Israel, es noticia en todas las primeras planas del mundo. Y entonces, ahí convocados para transmitir en vivo, todos transmitiendo en vivo, nadie se puede ir, no lo pueden cortar. Y lo que yo hubiera dicho es, a ver, OLP Fatah es descendida de la solución final.
porque es una creación de Haj Amin al-Husseini, al que mencionábamos, que fue uno de los líderes del exterminio del pueblo judío europeo. Y además, OLP Fatah es la creadora del Irán yihadista, que promete repetir el crimen de los nazis en Israel. Entonces, y poner toda la documentación disponible para todos los periodistas y publicarla en una página web o lo que fuera, volverla disponible para todo el mundo. Y OLP Fatah es la creadora de Irán. Entonces, como no hay ningún argumento ético para un gobernante israelí de negociar con la gente que está dedicada a nuestro exterminio, queremos anunciar que aquí se acabó, no vamos a negociar con ellos nunca, no nos pueden presionar. Y la cultura de todo Occidente hubiera cambiado. Con esta información... Francisco, te haces la vida demasiado fácil. Te haces la vida fácil. No, bueno, pero la pregunta es ¿por qué no se intentó, Gabriel? ¿Por qué no lo intentaron? Te haces la vida fácil. ¿Sabes por qué? Porque en el año 1991, cuando estamos hablando de la Conferencia de Paz de Madrid, antes teníamos la guerra del Golfo Pérsico y Yasser Arafat fue en contra de todos los países árabes y apoyó a Saddam Hussein. Arabia Saudita le cortó el dinero y Yasser Arafat terminó cayéndose de un avión y estaba muerto políticamente. Me estás haciendo mi argumento. Entonces, Arafat tuvo que ser revivido, estaba muerto. Exactamente. ¿Por qué negociar con él? Arafat fue... Es lo que acaba de pasar, Gabriel. Están negociando con Hamas cuando Hamas está débil. Bárbaro. Arafat fue revivido en el acuerdo de Oslo. Especialmente el acuerdo de Oslo. Totalmente de acuerdo. ¿Está bien? Entonces, en el año 1991, elevar el tema de un tipo que era moribundo no tiene mucha lógica para un político de primera. Entonces, yo creo que... No, lo que no tiene lógica es negociar con un grupo que ha sido derrotado. Eso es lo que no tiene lógica. Muy bien. Entonces, la pregunta del millón es si Israel aprendió el 7 de octubre. ¿Por qué? Porque si Israel aprendió el 7 de octubre es... Uno de los problemas de ese deep state que tenemos en Israel es que perdimos la iniciativa de golpear antes de que te ataquen. O sea, la lógica de Israel y de sus generales era, cuando nos atacan y nos disparan X cantidad de misiles, nosotros reaccionamos. Pero ¿esto qué tiene que ver con que Netanyahu no le diga la verdad a los israelíes sobre OLP Fatah? Ha estado encubriendo a OLP Fatah. Ya te lo expliqué, lo que te dije del año 91 era para mí... tú me decías... No, a la fecha no les ha dicho. Estamos en el 2025. Ok, yo creo que le importan más otras cosas sino eso. ¿Está bien? Ahora, volviendo al punto central. Israel lo que ha hecho es, en vez de tomar la iniciativa y considerar a Hamas y a Hezbollah como enemigos zero-sum game, lo que ha hecho es una política de absorber el golpe. Y por eso Israel lo que tiene que hacer es cambiar el chip y tomar una iniciativa más ben-gurionana. De Ben-Gurión, el primer ministro de Israel. Y es, yo no espero que me ataquen, yo voy y ataco cuando lo creo conveniente. Lo mismo hubiese pasado si Yasser Arafat, cuando violó Oslo, y cuando él decía, yo entrevisté a Yasser Arafat, yo le preguntaba, ¿pero por qué usted libera de cárceles palestinas a miembros de Hamas? Bueno, yo no puedo, es el clamor popular. ¿Y por qué usted le paga sueldos a los asesinos de judíos? Bueno, pues estamos protegiendo a sus familias. Un gobierno que quiere prevenir el atentado, lo que hace es ese tipo de cosas, la denuncia, ese tipo de cosas la sanciona. Entonces tuvimos una época en donde... ¿De qué estás hablando, Gabriel? Perdón. Si Arafat le está pagando salarios a la gente que asesina... Abbas. Y ahora Mahmoud Abbas le está pagando salarios a los terroristas que asesinan civiles judíos israelíes, eso no se sanciona ni se denuncia. Lo que uno tiene que hacer con eso es expulsarlos de Israel. ¿Cómo que se denuncia y se sanciona? Bueno, y otra vez la pregunta es, ¿por qué no? El mínimo patriótico sería que los israelíes supieran qué es OLP Fatah. Todos estos años, Netanyahu, igual que los demás gobernantes, los de izquierda, los de derecha, todos han estado fingiendo que OLP Fatah es una organización con la que se puede negociar. Todos han estado fingiendo eso, cuando el único objetivo de OLP Fatah es el exterminio de la población judía israelí. Cualquiera que lo estudia 5 minutos lo entiende. Son los creadores de Irán. Irán promete en voz alta destruir el Estado de Israel en genocidio. Entonces, ¿qué hace todavía OLP Fatah en territorio militarmente estratégico de Israel? No me lo has explicado y no me has explicado por qué Netanyahu no le dice la verdad a los israelíes. Lo único que escuché es que tiene mejores cosas que hacer, ¿y sí? que no le interesa. Yo creo que sí.
Creo que es más importante para el gobierno de Israel no entrar en un debate histórico sobre la función del Mufti de Jerusalén y de la OLP en el conflicto palestino-israelí y hacer otro tipo de cosas que son más relevantes para el votante israelí y para el escucha israelí y que son más actuales. Bueno, yo te apuesto lo siguiente. Yo te apuesto que sí. Pero cuando seas candidato a primer ministro de Israel, vas y haces la conferencia de prensa y explicas eso. Yo creo que el ciudadano israelí no te va a votar. Pero ¿sabes qué? Te lo digo como israelí. Creo que lo que está diciendo es legítimo. Está muy bien. O sea, los israelíes no votarían a favor de un candidato que les dice la verdad, que los defiende. No, un israelí no votaría a alguien que la campaña electoral está basada en un hecho histórico importante. No, es un hecho mucho. presente. Sí. La presión para meter a OLP Fatah en Israel no era un hecho histórico, era el hecho del momento. Un candidato a primer ministro de Israel le va a decir a la población lo siguiente. Miren, 8% del presupuesto de la autoridad palestina está siendo destinado a aquel que asesina judíos. Cuanto más judíos asesinas, más dinero te vamos a dar. Pues entonces hay que sacarlos. Vale. Además, revisamos los libros de estudios y ven esto y esto es lo que le educan a un niño palestino. Entonces, judíos. Un candidato de Israel va a decirle, debido a que esta es la ideología de la autoridad palestina, muy bien, nosotros vamos a ser A, B, C y D. Esa postura la dicen partidos políticos en Israel. La dicen partidos políticos en Israel. Yo, como alguien que estudió algo de propaganda política, creo que ese mensaje es más relevante para un votante que lo que estás proponiendo. Pero ya, como dijimos, cuando seas candidato a primer ministro... Bueno, pero si yo pongo lo que me dices en términos abstractos, esto es lo que estoy escuchando que me dices. Los ciudadanos del Estado judío, que fue creado para proteger al pueblo judío de exterminio, tienen cualquier cosa más relevante que enterarse de que metieron a una organización que quiere su exterminio a territorio militarmente estratégico del Estado judío y que está aliada con Irán, que es el Estado que promete exterminar a los judíos. ¿Realmente hay cosas más relevantes para los israelíes? Ese punto sí. Ese punto sí. Pero de eso estamos hablando. No. ¿Por qué Netanyahu no informa sobre eso? Ese punto sí. Y es una crítica concreta y puntual con la estructura de Oslo B. Porque pensar que un tipo como Yasser Arafat o como Mahmoud Abbas va a hacer el trabajo por ti y va a perseguir al terrorista y va a dejar de ser él, o sea, adoctrinar a que el judío es un descendiente de monos y de cerdos, pensar que confías que él puede cambiar su naturaleza, ese es el error. Pues entonces, ¿para qué los metieron a Israel? Fue un error enorme. Yo, por ejemplo, tengo un artículo que escribí, los 10 mayores aciertos que ha hecho el Estado de Israel desde su creación y los 10 peores errores. Y los 10 errores que ha hecho el Estado de Israel, uno es el acuerdo de Oslo. Bueno, pero sí estamos de acuerdo que error no es la única hipótesis que se puede poner sobre la mesa. Porque cuando alguien hace algo que yo repruebo, pero lo hace diciendo la verdad, entonces yo puedo conceder que la cosa horrible que sucedió se hizo de buena fe, que fue una persona que no entendía lo que estaba haciendo. Pero cuando el primer ministro de Israel oculta a los israelíes la naturaleza de la organización con la que él empezó a negociar en 91, y luego durante décadas nunca les informa sobre la naturaleza de esta organización, que está en territorio militarmente estratégico del pueblo judío, que sufre exterminio cada siglo, cuando el gobernante de Israel oculta todo eso y negocia con los que quieren matar a los judíos y los mete al Estado judío, el hecho de que haya ocultado la información clave, el hecho de que haya ocultado la información clave, a mí me dice que la hipótesis que tenemos sobre la mesa no puede ser solamente la hipótesis de un error. Tenemos por lo menos que considerar la hipótesis de una traición. Mira, yo creo que el punto fundamental de los que gestaron Oslo, y te vuelvo a repetir, no fue Netanyahu, los que gestaron Oslo, el error fue una no comprensión de la naturaleza del Medio Oriente. Un profundo analfabetismo sobre el Medio Oriente. El Medio Oriente es una zona religiosa. Y la religión no es un tema menor. Y es una zona tribal. Y es una zona no democrática, con un nivel de corrupción enorme, en donde los palestinos fueron educados, entre otras cosas esencialmente por Estados Unidos y por Europa, a vivir de el victimismo. ¿Cuál es la principal industria que produce Israel a nivel mundial? Alta tecnología.
¿Cuál es la principal industria de los palestinos? ONGs. Bueno, yo diría que el asesinato. ONGs es lo que más producen, que viven de todo tipo de gente que no conoce el Medio Oriente. Entonces, tú hablas con Yossi Beilin y escuchas lo que él decía sobre el Medio Oriente, o lees el libro Nuevo Medio Oriente de Shimon Peres, y tú te das cuenta que Shimon Peres quizás era un hombre grandioso, pero Medio Oriente no entendía. Realmente no entendía. Bueno, yo insisto que esa es una hipótesis, y la otra hipótesis que se tiene que poner sobre la mesa, o sea, no, científicamente no podemos decir hay una sola hipótesis, porque entonces la ciencia se muere, eso se llama dogma. Entonces, una hipótesis es que no entendían, que cometieron errores, que no sabían lo que hacían, ¿ok? Y otra hipótesis es que entendían perfectamente lo que hacían, pero tenían un sistema de valores distinto al tuyo y al mío, y tenían metas muy distintas a las que tú y yo buscaríamos. Esa es otra hipótesis, ¿no? Pero bueno, creo que ya le dimos... Y entendimos las diferencias de opiniones. Sí, Bien. pero creo que ya le dimos suficientes vueltas a eso.